los propósitos, cuando inicialmente se instituye la revisoría fiscal, era para sociedades anónimas y adicionalmente para sociedades extranjeras o sucursales de sociedades extranjeras en Colombia. Había algo notorio que uno observaba en las sociedades anónimas y en las sucursales de sociedad extranjera, y es que aparte de ser entidades grandes, aparte de eso, existía una diferenciación entre la gestión y entre la propiedad. De tal manera que una cosa era los propietarios de la entidad, otra cosa era quien administraba, y esa persona que administraba rendía cuentas a ese propietario. No obstante, en Colombia ya sabemos que muchas de nuestras sociedades comenzaron a cambiar. No es lo mismo una sociedad en la cual el propietario es el mismo administrador a una sociedad en la cual el propietario es diferente al administrador. Yo no me imaginaría, por ejemplo, que uno le dijera al doctor Zuluaga, ríndale cuentas a los accionistas. Y el doctor Zuluaga dice, pero si el accionista soy yo y yo soy el CEO. Entonces, yo mismo me voy a rendir cuentas, yo mismo me voy a hacer un informe de gestión. Es decir, cambia completamente el panorama y podemos decir que las sociedades en eso sí hay que clasificarlas y hay que separarlas de aquellas donde claramente está diferenciada la gestión de la administración de la propiedad y aquellas donde no lo hay. De hecho, a nivel internacional, un poco eso es lo que marca diferenciaciones al momento de clasificar entidades. Le recordamos nuestro documento de orientación número 18. Para los que no lo han consultado, lo pueden consultar en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pero bueno, empecemos hablando de revisoría fiscal. Y empecemos hablando con esa introducción que dimos de a qué empresas aplicaba inicialmente, pues vamos a decir que después la ley 43 del 90 amplía el rango, y entonces se incluyen a una serie de entidades, que posiblemente no tengan clara o no tenían las mismas características de cuando se creó la revisoría fiscal. Es decir, la revisoría fiscal se crea como una figura de vigilancia de la administración, de vigilancia de los administradores, y usted va a encontrar siempre que dice que se cumplen las normas legales y que se cumplen los estatutos. Siempre hace hincapié en la gestión del administrador, siempre hace hincapié en la forma como la administración, digamos, de alguna manera, trabaja con las... perdón, qué pena, es que se me cayó la función compartir, ya la restablezco. Entonces, no, que digamos, inicialmente la revisoría fiscal estaba pensada para ese tipo de sociedades donde claramente había una diferenciación entre gestión y propiedad. Al pasar en la ley 43 del 90 a endilgarle esa responsabilidad a varias entidades donde no está clara esa diferenciación entre gestión y propiedad, es donde surgen nuestras dificultades. Ya voy aquí a colocar nuevamente la diapositiva que parece que tuve ahí un error. Listo, ya le estoy abriendo. Y entonces, para decirles que la primera pregunta que tenemos que empezar a contestar es, ¿qué es la revisoría fiscal? Casualmente, en Colombia no hemos definido legalmente la revisoría fiscal. Una de las personas que se atrevió a definir la revisoría fiscal, o mejor dicho, el Consejo Técnico, cuando hizo una orientación sobre revisoría fiscal, definió la revisoría fiscal. Fue una definición que no generó como que todos estuvieron de acuerdo, sino que algunas personas no compartieron lo que es la definición de la revisoría fiscal, y ahí se comenzó a generar uno de los primeros inconvenientes. Unas personas piensan que la revisoría fiscal significa X cosa, y otras personas piensan que la revisoría fiscal tiene un propósito diferente. Hay personas que dicen que la revisoría fiscal es un órgano de la administración, es un órgano societario, y como órgano societario tiene como función la fiscalización.
Otros consideran que la revisoría fiscal no es un órgano societario, sino que debe basarse más en funciones de auditoría. Esto hay que ser sinceros entre todos, y es que no es fácil decir qué pensó el legislador, porque como les decía, la revisoría fiscal se ha venido cambiando, se han venido añadiéndole nuevas funciones, se han venido añadiéndole nuevas exigencias, se ha venido exigiendo que haya revisorías fiscales en ciertas entidades donde no las había, y entonces hoy no es tan claro establecer cuál era la visión del regulador, porque muchas cosas se han modificado. Por ejemplo, la ley 222 del 95 establece que el revisor fiscal dictamina estados financieros. Y entonces así cada ley o cada reforma comienza a colocar puntos específicos en la revisoría fiscal. Entonces, la primera pregunta orientadora es, ¿qué es ser revisor fiscal? ¿Qué es? Eso es algo que nos debemos preguntar todos. Una segunda pregunta orientadora tiene que ver con si usted considera adecuada, si usted considera adecuado las exigencias actuales sobre revisor fiscal. Es decir, hoy una persona para ser revisor fiscal no necesita o no requiere muchísimos requisitos. De hecho, solamente se necesita ser contador público. ¿Cree usted adecuado que una persona, solo por el hecho de ser contador público, ya debería ser revisor fiscal? ¿O creería que para ser revisor fiscal deberían existir exigencias o requisitos adicionales a lo que establece la legislación hoy? Bueno, eso es uno de los temas que nos debemos preguntar. Otro de los temas que nos debemos preguntar tiene que ver con qué normas deben aplicar los revisores fiscales. Porque es que ese es un primer problema, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué debe aplicar el revisor fiscal? Entonces unas personas dicen, debe aplicar normas de intervención. Claro, la ley habla de las normas de interventoría de cuentas, pero las normas de interventoría de cuentas, pues no sé, me gustaría preguntarle a la gente que me las muestren, porque eso no están establecidas, nunca se desarrollaron, no conozco libros que hablen de normas de interventoría de cuentas. Es posible que algunos libros los hablen, pero no son libros, no es una aceptación general de lo que se considera como normas de interventoría de cuentas. Posteriormente llegó la ley 43 del 90, donde dijo que un contador público debe seguir las siguientes normas, y entonces habló de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y entonces muchas personas dicen, cuando la ley 43 del 90 le exige al contador que debe cumplir las normas de auditoría generalmente aceptadas, pues siempre las debe cumplir un contador público cuando ejecute labores en las que tenga que aplicar dichas normas. Por lo tanto, cuando un contador público se actúe como revisor fiscal, pues claramente tendrá que aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales tampoco se reglamentaron, pero si uno observa en la ley 43 del 90, nos habla de cuáles son esas normas de auditoría de general aceptación, y casi que lo que nos da a entender es lo mismo que está contenido en las NIAs. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la planeación, nos habla de la supervisión, nos habla de la ejecución del trabajo, nos habla de unas normas personales, nos habla de una serie de cosas que las normas de aseguramiento de la información las desarrollan. Por eso es que muchas personas piensan, por ejemplo, que las normas de auditoría generalmente aceptadas hoy son las normas de aseguramiento de la información. Pero cuando uno comienza a decir qué debe cumplir el revisor fiscal, ahorita nos vamos a estrellar con las funciones que tiene actualmente la revisoría fiscal y lo que hoy se piensa que debería ser el revisor fiscal. Por ejemplo, algunas personas consideran que el revisor fiscal debe dedicarse básicamente a tres cosas: al dictamen sobre los estados financieros, a la evaluación sobre el control interno y al tema de cumplimiento normativo. Ellos consideran que esas son las tres cosas principales que debe hacer un revisor fiscal y no más. Otros consideran que eso no es adecuado, que el revisor fiscal hace muchísimas más cosas.
Como les había dicho, la primera es cuál es la definición del revisor fiscal, que ya la habíamos hablado, y hay una segunda, hay otra pregunta adicional que nos debemos hacer todos y es, ¿qué requisitos debe tener un revisor fiscal? Claro, tiene que ver un poco con cuál es la definición del revisor fiscal, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener esta persona? Y seguramente aquí tenemos que añadir otra pregunta y es, ¿qué entidades deben tener revisor fiscal? Porque mire que esa es una pregunta excelente. ¿Qué entidades deben tener revisor fiscal? Hoy tenemos que para tener revisor fiscal están las sociedades por acciones, ¿no es cierto? Están también las sucursales de sociedades extranjeras, ¿sí? Hay unas entidades, incluso en otras leyes, que les obliga a tener revisor fiscal de manera directa. Algunas hablan de las cooperativas, otras hablan de las cajas de compensación familiar, otras hablan de las cámaras de comercio. Pero la ley 43 del 90 es quien establece la mayor amplitud. De hecho, la ley 43 del 90 establece topes en activos y topes en ingresos, donde vamos a encontrar que algunas personas se quejan porque hay algunas personas que tienen muchísimos activos, pero tienen poquísimo movimiento, de tal manera que consideran que es demasiado exagerado tener revisor fiscal solamente por tener activos. Ahora, una cosa es tener hartos activos, otra cosa es tener harto patrimonio. Son dos consideraciones diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, debemos revisar quiénes están obligados a tener revisor fiscal, qué entidades se encuentran obligadas a tener revisor fiscal, cuáles deben ser esos topes y cómo deben establecerse esos topes. Como les decía, algunas personas consideran que al menos debería existir revisoría fiscal en las entidades donde se separe la administración de la propiedad, porque muchas veces revisar lo que hace el propietario, que a la vez es el administrador, pues resulta en un tema que es poco útil y que en la práctica no es tan adecuado. No es lo mismo. Imagínense usted, voy a hacer un trabajo un trabajo de revisoría fiscal y encuentro que la administración no está haciendo bien su labor. Entonces yo paso una carta a la asamblea de accionistas o yo informo a la asamblea de accionistas y yo digo, ¿y la asamblea de accionistas quién es? Pues es el mismo gerente. Entonces uno dice, pues como que no cala mucho y por eso es que muchos revisores fiscales se quejan de que cuando ellos dicen algo los destituyen. ¿Por qué los destituyen? Pues porque no existe esa separación entre administración y propiedad que era muy clara en el Código de Comercio cuando se instituye la figura de la revisoría fiscal. Por ejemplo, incluso deberíamos preguntarnos, no está aquí escrito, pero deberíamos preguntarnos, ¿debería seguirse llamando revisor fiscal o debería llamarse auditor estatutario? Bueno, a algunas personas les gusta más la revisoría fiscal porque dicen, no, eso es de Colombia, eso no se va a cambiar, sigue llamándose revisoría fiscal. Otros piensan que la figura debería internacionalizarse y debería traducirse de otra manera para no generar como errores al momento de su interpretación. De hecho, cuando las personas en Colombia hacen trabajos y los traducen o colocan en el abstract, colocan el resumen en otros idiomas, casi todos traducen revisoría fiscal como auditor estatutario. Entonces, es complejo porque afuera creen que el revisor fiscal es un auditor estatutario, pero cuando entran a revisar se dan cuenta que si bien es cierto es un auditor estatutario porque la ley lo obliga, las funciones que tiene ese revisor fiscal son muy diferentes a las que pueda tener un auditor estatutario, aunque en algunas de ellas sean similares. En la práctica lo que más cuestionan es una palabra y esa se llama independencia. Algunas personas consideran que por el exceso de funciones que tiene el revisor fiscal, pues él deja de ser independiente. Eso no lo quiero cuestionar hoy, porque la idea es solamente colocar la pregunta orientadora para que ustedes
lo analicen. Entonces, empecemos diciendo, ¿qué mejora realizaría a las funciones establecidas actualmente en la legislación para los revisores fiscales? Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué mejoras? ¿Cómo mejorarían las funciones? Pero empecemos a mirar esas funciones, ¿les parece? Y sobre mirar esas funciones, pues vamos a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, considera que la función de cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. ¿Considera usted que eso es una función que debería seguir siendo responsabilidad del revisor fiscal? Es decir, ¿consideran que el revisor fiscal debe seguir cumpliendo esa función? Mire tan importante esto, ¿no? Que las operaciones, ¿quién celebra las operaciones? Pues la entidad, ¿en cabeza de quién? De la administración. Entonces, usted debe cerciorarse que esas administraciones, que esa administración, cuando haga las operaciones, se ajusten a las prescripciones de los estatutos. Bueno, entonces eso es algo que debemos revisar. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas grandes, incluso muchas medianas, están cambiando su estructura y están colocando una figura que se llama la figura de control interno. Y cuando establecen la figura de control interno y la figura de auditoría interna, que en Colombia casi que muchas veces no se ha regulado para el sector privado, pues esa figura de control interno o de auditoría interna comienza a chocar con algunas funciones del revisor fiscal. Porque el auditor interno o el control interno de alguna manera también cumple con esta función. Ella también se cerciora que las operaciones cumplan con las decisiones, en este caso de la Asamblea General, de la Junta Directiva, y en este caso que se ajusten a las prescripciones legales y a las prescripciones estatutarias, por ejemplo. Pero porque algunos consideran que eso no debería ser una función del revisor fiscal o del auditor estatutario, sino que esa debe ser una función de la administración. Es la administración quien debe velar por ese tipo de cosas y al hacerlo de esa manera, pues el revisor fiscal no debería encargarse de ello. Eso piensan algunas personas. Otros piensan que sí debería encargarse de ello, que el revisor fiscal es el control del control, ¿sí? Y hay una tercera posición que piensa que el revisor fiscal tan solo debe evaluar el control interno. ¿Sí? De hecho, dentro de los que piensan que debe evaluar el control interno, hay dos posiciones adicionales. Una que dice que solo debe evaluar el control interno que tenga que ver con la parte financiera, es decir, la parte contable y financiera y obviamente de cumplimiento de algunos temas, y otra que piensa que el control interno debe abarcar absolutamente todo, la evaluación del control interno debe abarcar absolutamente todo lo que hace el control interno. Bueno, aquí comienzan entonces a chocarse las cosas. Algunas personas argumentan, por ejemplo, que esta función no es característica de la ciencia contable, es decir, un contador cuando ejecuta su trabajo de acuerdo con la ley 43 del 90, esta función que hay aquí no hace parte de lo que está establecido para actividades relacionadas con la ciencia contable. Bueno, sigamos entonces cambiando de funciones. ¿Considera adecuado o considera que la función de dar oportuna cuenta es una función que debería seguir siendo responsabilidad del revisor fiscal? Entonces, oportuna cuenta, ¿debería ser una función de la revisoría fiscal? La oportuna cuenta, ¿qué corresponde? ¿Quién debería encargarse de eso? Volvemos a lo mismo. La gente dice, pareciera ser como si el revisor fiscal hace cosas que están fuera del ámbito de las actividades relacionadas con la ciencia contable. Por eso algunas personas han llegado a considerar que si esas son las funciones del revisor fiscal, no deberían ser exclusivas del contador, porque el contador, si bien es cierto, tiene unas funciones en la ley 43 del 90, las funciones de revisora fiscal abarcan muchísimas más cosas y eso generaría como
controversia o una contradicción. Entonces, una buena pregunta es, ¿la función de dar oportuna cuenta debería seguir siendo responsabilidad del revisor fiscal? ¿Debería modificarse? ¿Debería quitarse? ¿Debería dársela a un oficial de cumplimiento? ¿Debería dársela a un auditor interno? ¿O debería seguir persistiendo en cabeza de la revisoría fiscal? Otra, ¿cómo considera que debe ser la colaboración que debe prestar el revisor fiscal a las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia? Ese tema de la colaboración es bien complejo porque cuando uno le dicen colaborar, pues la colaboración como está dada en Colombia se está volviendo una obligación. Entonces uno dice, cuando usted me obliga, yo ya no estoy colaborando. Es decir, colaborar es ambos nos prestamos información, ambos nos contamos cosas, ambos tenemos una relación de tú a tú, o colaborar es una relación amo-esclavo, eh, gobierno-habitante, inspeccionado, digamos, superintendencia, inspeccionado. Eso hay que revisarlo, porque muchas veces la colaboración para el revisor fiscal, que es donde más se meten problemas, es que todas las entidades de control le envían cosas al revisor fiscal para que él las conteste. Y muchas de esas cosas que a él le piden contestar van, digamos, exceden su labor como contador público. No debe, digamos, realizarlas porque se escapan de su competencia. No obstante, muchas personas piensan que el revisor fiscal tiene muchísimas competencias y debe abarcar muchísimas cosas. Y eso pues hay que tener cuidado porque la ley 43 del 90 enmarca al contador público en unas actividades que son propias de él. ¿Considera adecuado que el revisor fiscal sea el encargado de inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad, así como de su procura respecto de las medidas de conservación? Algunas personas piensan que esta es una función de control interno, que esta es una función que no le debería competir a ese auditor estatutario, que esa es una función que no debería realizar el revisor fiscal. Otros piensan que sí, porque consideran que es una función importante para la fiscalización. No obstante, algunas personas argumentan que al ser el encargado de inspeccionar asiduamente, le dan unas funciones administrativas, las cuales claramente le hacen perder independencia. No quiero concluir sobre ello, solamente quiero dejar abierto algunas consideraciones que la gente ha realizado sobre el tema de la revisoría fiscal. ¿Qué modificaría de la función de velar? Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de cuentas. Aquí también le pasan otra función al revisor fiscal que algunos consideran que es una función de control interno. De hecho, podemos decir que la revisoría fiscal nació casi que como un control interno, más que como un auditor estatutario. Posteriormente, la ley 222 del 95 le asigna esa función de auditor estatutario al decirle que tiene que dictaminar la información financiera. Entonces vemos cambios en la jurisprudencia, vemos cambios en la jurisprudencia, no, en las leyes, vemos cambios en la forma de actuar de los revisores fiscales y vemos cambios en la forma como el Congreso de la República o el legislador ha pensado respecto del revisor fiscal, a tal punto que hoy no es claro qué figura, comparándola con algo a nivel internacional, se equipara a la revisoría fiscal. Claro, se iguala a algunas, pero tiene bastantes diferencias con otras. Entonces, ustedes consideran, para que lo revisen, consideran que el revisor fiscal realmente es el que debe velar, es que esa palabra velar casi que le genera una responsabilidad. Tú eres el responsable que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad, que se lleven regularmente las actas de las reuniones de asamblea, de la junta o de la junta de socios y adicionalmente de la junta directiva si hay. Adicionalmente, él también debe velar porque se conserve la correspondencia que hoy ha cambiado mucho y seguramente hay que precisar mejor esa palabra. Antes la correspondencia era algo
algo especial. Hace 50 años la correspondencia era algo muy importante, porque la gente no enviaba cartas por enviar cartas. Hoy, con los excesos de correspondencia que hay, hoy con los excesos de emails, con todo el tema electrónico, pues no está muy claro a qué se refiere con esa correspondencia, porque claramente la correspondencia, como lo dice el Código de Comercio, hace parte de los libros de contabilidad, pero uno entendería que es una correspondencia donde realmente se trate de temas que tengan que ver con la entidad y con decisiones que afecten a la entidad. Entonces, estas son cosas que hay que seguramente mejorar en su definición. Sigamos con preguntas orientadoras. ¿Considera adecuado que existan estados financieros que no requieran firma del revisor fiscal? Obviamente eso, ya con eso me pueden descalabrar, ¿no? Y decir, ¿cómo se le ocurre si el Código de Comercio dice que él tiene que autorizar con su firma? Mire que una función del revisor fiscal es autorizar con su firma cualquier balance. Posteriormente, la ley 222 del 95 dice, no, usted dictamina. Entonces, mire cómo dentro de la misma legislación existen dos normas, una que dice que usted autoriza y la otra dice que usted dictamina. Autorizar es lo mismo que dictaminar, pues como que no, y eso genera muchos choques que al no estar claros, pues lo que terminan generando es confusión al momento de realizar el trabajo. Entonces uno diría aquí claramente, ¿será que todos los estados financieros deben ir firmados por el revisor fiscal? Por ejemplo, si yo hago un estado financiero intermedio, es muy probable que en algunos países se puedan enviar, incluso a los entes de control, incluso a las entidades financieras, con una frase que dicen estados financieros no auditados. ¿Por qué? Porque un estado financiero de periodo intermedio es un estado financiero que se hace de una manera rápida, si bien cumpliendo la norma, de ahí a que pase a un proceso de auditoría, a un proceso de dictamen de estados financieros, pues se puede demorar. Algunas personas piensan que firmar un estado financiero es solamente poner la firma. Si es poner la firma, pues claro, eso no demora más de un minuto. Pero realmente poner la firma no es dictaminar un estado financiero. Dictaminar un estado financiero es hacer un trabajo previo, obtener la evidencia, y sobre eso dar un dictamen. Entonces uno diría, si eso va a ser así, en muchos estados financieros de periodos intermedios, pues va a ser difícil realizar dicho trabajo, va a ser costoso para el empresario realizar dicho trabajo, y tal vez uno debería pensar en que se pudiera permitir que algunos estados financieros de periodos intermedios no requirieran la firma de ese revisor fiscal para poderse emitir de una manera más oportuna, obviamente oportuna, sin estar auditados. Pero son ideas nomás, ¿no es cierto? Por ejemplo, estados financieros de propósito especial destinados a socios o a la junta directiva, solamente para ellos, o lo que algunos llaman información restringida, pues que tampoco es necesario que venga con la firma del revisor fiscal. Otra pregunta que normalmente se haría uno en estos casos y que valdría la pena hacerla es, ¿considera usted que la legislación debe establecer el contenido de los informes del revisor fiscal? Cuando me refiero a la legislación, me refiero a las leyes, no a los decretos reglamentarios. Hoy, por ejemplo, tenemos algunos temas que están relacionados en las NIAs 700, 701, todas esas series 700, que habla de los informes del revisor fiscal, pero también tenemos lo que establecen los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, donde menciona cuál es el contenido de esos informes. Algunas personas dicen, la ley como ley no debería establecer cuál es el contenido, sino que eso debe estar sujeto a un tema reglamentario para que en la medida que hayan cambios a nivel internacional, pues se ajuste en la normativa en Colombia y no tenga que pasar por el Congreso de la República, que hace que es difícil reglamentar a tiempo. Una idea que tienen algunas personas que me gusta es, la ley no debería ser tan extensa, porque las leyes extensas son difíciles de modificarse en el futuro. Si las leyes son más cortas, hablan solamente de los principios,
y lo que permite es que se regule, pues eso permite tener una normatividad más actualizada y una normatividad que puede cambiar en la medida que cambien las circunstancias. Claro, eso puede tener efectos positivos, puede tener efectos negativos, no necesariamente solo es positivo. Algunas personas, por ejemplo, otra pregunta orientadora, tiene que ver con los tipos de informe del revisor fiscal. Hoy tenemos que el artículo 208 y 209 del Código de Comercio habla de ellos. Uno de ellos habla de un informe que se entrega como, digamos que se entrega como de propósito general, es decir, para todos los terceros, donde viene anexo a los estados financieros, que posteriormente la ley 222 del 95 lo une con el dictamen de los estados financieros, y otro es un informe que se presenta solamente a la asamblea, que es con destino a los accionistas de la entidad. Eso ha reñido de muchas maneras, porque algunas personas dicen que ya no se aplica el 208 y 209, que no son dos informes, que es solo uno, y eso pues ha generado controversia, y es necesario que esos temas se aclaren. Claro, muchas personas dicen, pero es que la ley dice que eso se hace así, pero como tenemos tantas modificaciones en las leyes, ya no sabemos realmente cuál es la interpretación más acertada. De hecho, si uno observa, con alguien observábamos que no hemos encontrado sentencias de revisoría fiscal modernas, sentencias de revisoría fiscal después de la ley 1314 del 2009. Algunos van y buscan y encuentran que hay sentencias del 2012, del 2014, del 2019 incluso, pero esas sentencias se refieren a casos de antes de la ley 1314 del 2009 y sentencias donde no hacen un estudio profundo de los cambios que introdujo la ley 1314 del 2009. Me gustaría, ojalá, conocer sentencias o que se produjeran sentencias donde el juez, o en este caso las altas cortes, tengan en cuenta también lo establecido en la ley 1314. Eso considero que sería muy útil para unificar ciertos criterios que hoy no están claros en nuestra legislación. Por supuesto, la vía más fácil es modificar normas, quitar normas, unirlas en una sola y presentar todas las normas relacionadas con revisoría fiscal en un solo paquete, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque si bien el Código de Comercio habla básicamente para comerciantes y en muchos de sus apartes está enfocado a sociedades, hay que tener en cuenta que muchas personas que no son sociedades o muchas personas jurídicas que no son sociedades están obligadas a tener revisor fiscal. Por ejemplo, muchas entidades sin ánimo de lucro, muchas entidades no societarias, fundaciones, corporaciones, fundaciones universitarias, cámaras de comercio, cajas de compensación, pues no están obligadas a tener revisor, perdón, están obligadas a tener revisor fiscal. Y al estar obligadas a tener revisor fiscal y utilizar incluso la misma propiedad horizontal, y al utilizar las normas que están establecidas en el Código de Comercio, pues ya vamos a entender ahí que hay como un desnivel, porque una cosa son las normas para una sociedad y otra cosa son las normas en una entidad que no es societaria. El trabajo del revisor fiscal no es el mismo, no puede cumplir al pie de la letra su trabajo siguiendo esas mismas características. Entonces, eso genera mucha duda, ha generado muchísima duda en ese tipo de entidades. Entonces, es importante que consideráramos una revisión de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, y si consideramos que son adecuados, pues seguramente dejarlos. Si consideramos que hay que hacer mejoras, pues hacer mejoras. Viene otro tema y tiene que ver con los impuestos, porque como todas las normas de revisor fiscal van por aparte, entonces en el estatuto tributario le cuelgan cosas al revisor fiscal. Algunas personas dicen, ¿será que es mejor que el revisor fiscal no firme declaraciones tributarias y más bien que emita un dictamen tributario sobre la declaración de renta? Bueno, eso sería algo que habría que revisar, o sería necesario que la administración tributaria exigiera a la empresa una auditoría tributaria con destino a ella,
por parte de un contador público, incluso independiente al revisor fiscal, incluso independiente al contador que elabora información financiera. Bueno, esas son cosas que hay que también revisarlas, ¿no es cierto? La idea es no generarle costos a los empresarios, la idea es no generarle costos a los empresarios, pero entonces lo que se ha generado es un exceso de trabajo para el revisor fiscal al colocarle una serie de tareas administrativas que él debe cumplir y eso genera una sobrecarga, eso genera que él, el tiempo que utiliza, pues termina siendo excesivo para cumplir los temas tributarios. Algunas personas dicen entonces que es que la revisoría fiscal es permanente y que el revisor fiscal tiene que estar allá siempre. Pues entonces uno dice, bueno, pues eso quiere decir que entonces una revisoría fiscal, ¿cuánto debe costar? Ahora, si una revisoría fiscal debe costar muchísimo dinero, la idea es, ¿vale la pena colocarle una revisoría fiscal demasiado costosa a todas las sociedades, a todas las fundaciones? Pues es complejo. Hay fundaciones que tienen que tener revisor fiscal, fundaciones de ancianos que tienen que tener revisor fiscal. Consiguen un revisor fiscal gratis o consiguen un revisor fiscal que les done el trabajo, pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo con todas esas funciones? ¿Vale la pena ponerla a cumplir con todas esas funciones? Pues eso hay que revisar. Entonces, mire que aquí estamos mirando preguntas orientadoras sobre revisoría fiscal y esas son cosas que, como les decía, debemos volverlas a preguntar y debemos mirar qué es más adecuado. Si nosotros pensamos que algo es inamovible, pues entonces no podemos discutir. Casi que el proceso que se va a vivir con los contadores va a ser igual al que se vivió con las FARC, donde son dos personas o son dos bandos que piensan absolutamente diferente el uno del otro, unos que piensan más en la internacionalización de la profesión, otros que piensan más en la nacionalización de la profesión, y en eso se ha movido todos los últimos 30 y 40 años de la profesión contable. No obstante, el mundo sigue avanzando, no obstante, el mundo sigue hablando de otros temas y nosotros todavía seguimos hablando de lo mismo, si lo nacional o lo internacional, si las firmas grandes o las firmas nacionales, y no salimos de la misma rueda, la cual tiene intereses. No voy a decir que los internacionalistas no tienen intereses y que los nacionalistas no tienen intereses. Todos tenemos intereses. Y esos intereses son los que ponen en juego y en ese juego, pues, la idea no es que gane el más fuerte, sino que gane la persona que más pueda tener la razón, que puede ser diferente. Muy bien. Hablemos de las certificaciones. Algunas personas consideran que la función de certificar debería también entregársela al representante legal de la sociedad, de tal manera que muchas de las certificaciones que emite la sociedad deberían ser firmadas solo por él y no por el revisor fiscal. Hoy tenemos incluso algo curioso que lo hemos discutido en la Junta Central y es que hasta la misma Junta Central de Contadores, que es la entidad que supuestamente sabe qué hacemos nosotros, obliga a que sea el revisor fiscal quien certifique si el auxiliar o la persona que aspira a la tarjeta profesional realizó su trabajo en la entidad. Eso es algo que no cumple con las funciones de la ley 43 del 90, no cumple con las actividades relacionadas con la ciencia contable. Eso es un certificado que debe hacerlo el representante legal y que no le compete al revisor fiscal realizarlo. ¿Por qué? Pues porque eso son funciones administrativas, no son funciones que tengan que ver con las actividades relacionadas con la ciencia contable. Eso como un ejemplo, ¿no? Sí, podemos seguir hablando de muchas cosas, pero pues solo quise tocar algunos temas. Wilmar Franco elaboró del Consejo Técnico una lista similar a la mía, solamente que la liberó 10 veces más grande. Inicialmente lo que hicimos fue traer un resumen aquí de algunas cosas. Es posible que muchas se nos queden por fuera. La idea es que nos sigan retroalimentando al Consejo Técnico. Todo lo que usted necesite en el Consejo Técnico, si le podemos colaborar, pues estamos ahí con gusto para hacerlo. Recuerde que somos funcionarios públicos, tenemos el deber
de atender la gente, tenemos el deber de escuchar a la gente. Otra pregunta que hacemos, en este caso en las preguntas orientadoras, es: ¿considera adecuada la forma como se elige al revisor fiscal? ¿Considera adecuada el periodo de tiempo del revisor fiscal? Por ejemplo, muchas personas, y es triste porque los contadores nos damos muy duro, muchas personas consideran que un revisor fiscal lo sacan y tiene que firmar las declaraciones de renta. Yo soy de las personas que digo, ese es un problema administrativo. Si a usted lo sacan, le acaban el contrato de trabajo y la declaración no se ha vencido, pues ¿qué podemos hacer? Eso lo tiene usted que evaluar. Pues entonces déjeme hasta que yo firme la declaración de renta. Pero tiene que haber en eso una lógica. Eso no es obligar al revisor fiscal a que firme, porque es que, vuelvo y repito, la firma es lo de menos, es el trabajo que uno ha hecho. Si la empresa no ha elaborado la declaración de renta y a mí me retiran en marzo y yo no he elaborado la declaración de renta, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido que luego me llamen a mí en abril a decirme que firme la declaración de renta cuando yo no sé cómo la elaboraron. Entonces me dicen, no, es que la elaboré con lo que usted hizo, con lo que revisó. No, espera un momentico, eso no es así. En un mes pueden haber cambiado cosas, pueden haber cambiado los criterios. La declaración de renta hay que revisarla, hay que hacer un trabajo sobre ella. Por lo tanto, por lo tanto, esas cosas, cuando uno es revisor fiscal, tiene que dejarlas claras. Si yo acabé mi periodo de revisor fiscal, pues, señor gerente, ¿usted quiere que le firme la declaración de renta? Sí, pues entonces retíreme después de firmar la declaración de renta y permítame hacer el trabajo y págueme por hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Porque no es que uno a diciembre 31 revisa todo el año pasado y ya tiene lista la declaración de renta, ¿no? La declaración de renta exige un trabajo adicional porque una cosa es la contabilidad, otra cosa son los impuestos y eso hace que yo deba realizar un trabajo adicional y que no es que firme por firmar, ¿de acuerdo? Entonces, revisemos cómo se elige, si consideran que es adecuado. Algunas personas han planteado unas figuras completamente raras, otros siguen con la misma filosofía de que sea por mayoría. Eso ya entra a discusión, pero discutamos el tema del periodo. ¿Cuál es el periodo? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal? ¿Qué pasa cuando él sale? Todo eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. De hecho, una asamblea en marzo puede nombrar revisor fiscal a partir de mayo. No es necesario que sea a partir de la fecha. Uno puede, en la asamblea puede quedar, vamos a elegir el revisor fiscal y él entra a suplir sus funciones a partir del mes de mayo, por ejemplo. Pero todas estas cosas es bueno que queden o en la legislación o en la regulación para que de alguna manera no se presenten todo ese tipo de inconvenientes que se presentan hoy con la revisoría fiscal. Aquí faltaron muchas otras preguntas que por tiempo no las vamos a hacer. Por ejemplo, las que tienen que ver con el retiro del revisor fiscal. Por ejemplo, las que tienen que ver con los papeles de trabajo del revisor fiscal. Muchísimas cosas están por fuera, pero pues esto inicialmente son preguntas orientadoras para que se las realicen en los grupos regionales o incluso los mismos profesionales y nos aporten ideas a nosotros como Consejo Técnico de la Contaduría Pública.